Creo que ya está siendo grabada. Hoy, viernes, ¿cierto? 10 de septiembre de 2021, estamos haciendo nuestra primera, digamos, sesión, ¿cierto? Video presencial sobre dirección y estrategia empresarial. Para quienes van a ver esta grabación o de pronto la van a ver de pronto más tarde, hoy o mañana. Entonces, como venía diciendo, y voy a tratar de retomar donde iba y agregar. Y es que ustedes tienen un proyecto, es un proyecto, ¿cierto? Básicamente el fruto de un proyecto que se volvió clase. Es el fruto de un proyecto de investigación que se volvió clase. Nosotros en el año 2017 teníamos que renovar el registro calificado del programa de alta gerencia. Yo llevo 10 años en la facultad. Yo soy el profesor que más años lleva en la especialización en alta gerencia. Yo soy docente de planta de la universidad. Entonces, pues yo he pasado por todos los procesos desde cuando pues se inició la facultad y he dictado pues varias asignaturas, pero ya ahora me especialicé en esta en los últimos años. Pues básicamente, como les venía diciendo, nosotros construimos, piensen ustedes en un aula virtual. Tenemos 3 módulos en nuestra aula virtual, ¿cierto? Nuestro módulo 1, que sería la creación de equipos multidisciplinarios, el módulo 2, que es la identificación y propósito de las organizaciones, y el módulo 3, que es redes sociales y estrategia. ¿Sí? Son esos 3 módulos. Entonces, nosotros llegamos y construimos. ¿Qué construimos nosotros? Dijimos, vamos a hacer un proyecto de investigación. Como somos un programa a distancia, vamos a hacer un proyecto de investigación donde se incluya, o sea, la naturaleza y el estudio de las redes sociales desde el punto de vista humano, ¿sí? No les hablo solamente de las redes sociales digitales, sino desde el punto de vista humano, cómo son las redes sociales, cómo son las redes digitales y cómo construir, incorporarnos en el mundo incorporar la dirección estratégica en ese mundo de las redes sociales, ¿sí? Entonces, eso sí que ha sido algo bien interesante porque ese fue el fruto, o sea, ese fue el producto. Entonces, la pregunta después, una cosa es investigar un producto y otra cosa es enseñarlo. Entonces, ya nos devolvimos. Si queremos llegar a este punto, tenemos que diseñar el módulo 2 y luego el módulo 1. O sea que esta materia fue hecha de atrás hacia adelante. O sea, ustedes están retomando esta materia por el final. ¿Por qué? Porque fue la última parte que diseñamos. Para nos, como ingeniería inversa, digamos, como dice, como haciendo las cosas. Una vez llegamos al producto, dijimos, si yo arrancara con el módulo 3 con ustedes, yo no sabría por dónde arrancar. Entonces dijimos, no, espere, antes de poder enseñar el módulo 3, antes de hablar del módulo 3, que es a donde tenemos que llegar, si nosotros arrancamos por ahí, nos vamos a perder, no vamos a ser capaces de explicar esto. Vamos a hacer el módulo 2. Entonces, ¿qué deberíamos saber en el módulo 2? Y luego dijimos, pero falta algo. ¿Qué debería haber en el módulo 1? Porque es que la misión es muy compleja, porque hay que incorporar el pensamiento complejo. Ustedes van a ver pensamiento complejo el próximo trimestre, el próximo bloque, ¿cierto? Ustedes están viendo pensamiento económico ahorita. Entonces, pensamiento económico ustedes lo ven y abordan el concepto de la complejidad. Y pensamiento complejo abordan el concepto de la complejidad. Entonces, tenemos que también entender la complejidad desde el punto de vista de la estrategia. Entonces, eh, para podernos hacer entender, tenemos que irnos a las bases para poder llegar a donde queremos. ¿Sí? Entonces, ahí fue donde arrancó, ahí fue donde arrancó, digamos, ya la parte, digamos, pedagógica de este proyecto. ¿Sí? Y esto es algo que a mí me apasiona porque haberlo llegado hasta este punto pues fue una cosa increíble. Ustedes van a ver todo el material pues que se realizó en esta aula. ¿Qué hicimos? El primer módulo es el módulo en que ustedes están en este momento. Se trata de construir equipos. Uno, ¿qué se trata? Se trata de que ustedes entiendan qué diferencia hay entre un grupo y un equipo. Porque si empezamos a entender eso, empezamos a abordar la complejidad, el concepto de complejidad, ¿sí? Porque hay una transición de ser un individuo, ¿cierto? A pertenecer a un grupo, a pertenecer a un equipo.
Hay una, hay como una, hay una transición en esas tres cosas, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacernos entender esa transición que tenemos que llevar. Por eso les puse a leer el capítulo 1 y 9, no uno hasta el 9, sino el 1 y el 9, o sea, 2 capítulos del libro Comportamiento Organizacional. Y en este momento ustedes dirían, pero si esta es una clase de estrategia, porque estamos leyendo un capítulo de un libro de comportamiento organizacional, ¿sí? Entonces, por eso es que en este punto era tan importante ya presentarme y hablar con ustedes, ¿cierto? Y decirles, lo que pasa es que para poder abordar la complejidad y poder hablar de estrategia en la complejidad, necesitamos hablar de la formación de equipos multidisciplinarios. Entonces, si hablamos de equipos multidisciplinarios, ya estamos empezando a hablar de complejidad. ¿Qué es un equipo multidisciplinario? ¿Cierto? Porque este es un posgrado multidisciplinario. Todos ustedes tienen una profesión distinta porque yo hablé con muchos de ustedes antes el día de la entrevista y todos ustedes vienen de un camino distinto. Entonces, es un grupo multidisciplinario. Dos, tenemos que hacer una transición de ser un individuo que llega solo a ser un grupo que lo conforman a la fuerza, porque ustedes entraron aquí sin conocerse, los conformamos. O sea, cuando ustedes entraron acá eran un grupo. Y a lo largo de estos días tendrán que volverse un equipo. Entonces, a mí me interesa que se estudie ese modelo del estudio del comportamiento, porque eso evoluciona. O sea, uno tiene que sentir que está cambiando. Si uno siente que está cambiando, ¿cierto? Que este proceso lo cambia, estás abordando la complejidad, ¿cierto? Uno. Y dos, que entendamos qué diferencia hay entre ser una persona, entre ser un grupo y entre ser un equipo. Básicamente es una persona, es un yo individual que pasa a ser un yo colectivo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que entender al punto de iniciar digamos, la presentación, ¿cierto? Construir, construir un yo colectivo. Ese yo colectivo aborda la complejidad. ¿Listo? Entonces, ustedes por eso están leyendo el modelo de estudio del comportamiento organizacional, están leyendo el capítulo 9 donde habla equipos multidisciplinarios, creación de equipos multidisciplinarios. Pero me falta agregarle algo más, equipos multidisciplinarios virtuales, equipos multidisciplinarios virtuales, porque no somos un equipo común y corriente como un equipo de fútbol o como un equipo de los que se conforman para hacer un proyecto, por ejemplo, ¿sí? Una construcción o cualquier otra cosa donde se tienen que ver. Aquí no nos estamos viendo, entonces hay unas características de un equipo multidisciplinario virtual y hay una mediación tecnológica, ¿cierto? Hay una mediación de una plataforma que tenemos que saber manejar. Y otro, hay un contexto social que es muy limitado. Él lo es porque a pesar de que estas herramientas nuevas están trayendo una cantidad de cosas, y yo ahorita yo voy a hacerles una presentación por streaming, donde vamos a hacer una presentación no por Google, sino como una producción, como si fuera un noticiero, les voy a hacer una presentación nueva a todos para que tratemos de romper un poquito ese contexto social. Entonces, eh, entonces esa es la primera misión que tenemos. Por eso les puse a leer esos 2 capítulos y por eso hay un quiz que tienen que presentar la otra semana. Que es solamente eso, es sencillo, pero es cumplir la primera misión, que es entender cómo abordar el concepto de la complejidad dentro de lo que vamos a ver más adelante, que es la construcción de estrategia, ¿cierto? ¿Qué es pensar estratégicamente? Entonces, ahí acabo de abrir el módulo 2. El módulo 1 estaba, el módulo 2 lo acabo de abrir en este momento, hasta el 22 de septiembre, para que hagamos la entrega. Ya presentamos, el primer módulo se cumple muy fácil, que es leer y presentar un quiz. Y dos, conformar un equipo de trabajo. Conformar un equipo de trabajo, ¿cierto? Que es digamos que la otra función que hay que realizar. Y aquí sí me voy a meter entonces
Me voy a meter al Google, a la herramienta, ¿cierto? Que tenemos. Mm, Vamos a ver si vamos a tener que, a ver si yo puedo de pronto. mm, Confírmenme que están viendo mi aula virtual, ¿sí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, Sí, señor. entonces, bueno, ¿qué estamos Señor. haciendo? Estoy en el aula A, pero ustedes pueden estar en la A o en la B en este momento. Bueno, ¿qué quiero mostrar? Por ejemplo, ustedes entraron al aula virtual y yo los puse a chatear en un foro, ¿sí? Yo los puse a chatear en un forito acá que se llama, bueno, aquí hay un material de interés. Vamos en orden entonces. Aquí está los capítulos que les pedí leer, los dos capítulos del libro que les pedí leer, ¿cierto? Que está el capítulo, la actividad 1, comportamiento organizacional y el contenido programático. Bueno, de la actividad 1, pues ahí en la actividad 1, básicamente, pues ustedes van a hacer una lectura sobre qué es un equipo multidisciplinario virtual. Básicamente, en qué consiste el tema de, se aborda un concepto fundamental aquí para hablar de la teoría de la complejidad en la gerencia. Y les presento una rúbrica, ¿cierto? Pero lo importante es que esa rúbrica ustedes la leen, pero no es la que tienen que presentar ahorita, sino que la presentan después en el módulo 2. Y les hablo de un paradigma. Les hablo del paradigma clásico frente al paradigma cuántico. ¿Qué es eso? La línea de investigación nuestra se llama mercadeo cuántico y es de esa de la que les voy a hablar después en una presentación aparte. Pero el paradigma clásico es el paradigma de la organización, digamos, que mira las cosas de arriba hacia abajo, donde el jefe ordena y los demás hacen, ¿cierto? Y la del paradigma cuántico trata de articular, ¿cierto? Una combinación de las dos cosas, o más que todo de abajo hacia arriba. Entonces está el enfoque top-down, el enfoque bottom-up, ¿cierto? Eso habla la actividad 1. Básicamente, ambas, digamos que ambas visiones pueden tener éxito o pueden fracasar, ¿cierto? No es para irse al extremo. Entonces, el paradigma clásico versus el paradigma cuántico consiste en ver la organización, ¿cierto? Como una persona compleja, ¿cierto? Como una persona compleja. ¿Mm? Como una persona aparte. Básicamente es un individuo que tiene que subyacer. Entonces, ahí es donde viene el concepto de equipo, ¿sí? Porque si yo tengo un equipo de trabajo, ¿dónde está el éxito de un equipo de trabajo? Donde todos nos conocemos y todos tenemos un componente ideológico. Allá es donde queremos llegar en la primera parte. El componente ideológico es cuando todos sabemos qué es lo que nos identifica a todos, qué es lo que hace que por lo menos nos motivemos en un solo propósito, ¿cierto? Ese sería el componente ideológico. Y ahí estamos abordando el paradigma cuántico, el paradigma clásico versus el paradigma cuántico. Sí, por eso les habla esa actividad 1, que es para que la lean. Igual va con el tema de los dos capítulos de comportamiento organizacional. Entonces, lo que tienen que hacer en el primer módulo, básicamente es agruparse en equipos. La misión que ustedes deberían cumplir, ojalá ya cumplirla y sacarla al otro lado mañana mismo, es constituirse en unos grupos de trabajo. Porque es que yo, ¿qué hago? Por ejemplo, ustedes tienen, bueno, la presentación personal y el foro de conformación de grupos. Me gusta ver que aquí ya han entrado, ¿sí? Entonces unos lanzan, quiero conformar un grupo, mi nombre está, hago esto, hago lo otro. Entonces, esto es muy importante porque aquí ustedes están utilizando la herramienta para agruparse. Entonces, estamos de una vez utilizando el concepto de la incorporación de equipos. Los equipos, o sea, por noción fundamental, por definición, un equipo es el que yo decido construir, ¿cierto? Es como los equipos, por ejemplo, del trabajo. Yo salgo, por ejemplo, a la hora del mediodía a tomar algo con la persona con la que me entiendo bien en un trabajo, ¿cierto? Y decido de pronto reunirme más tarde y hablar de otro tema, etcétera, con alguien con quien me entiendo bien en mi trabajo.
no con el que no. Con el que no me toca trabajar. Entonces, los equipos formales y no formales, esas relaciones estructuradas y no estructuradas que se dan, por ejemplo, en una organización, ¿cierto? Entonces, los equipos tienen que surgir cuando digamos que esas uniones se dan de manera voluntaria. Si yo conformara ese equipo, se podría convertir en un equipo, pero no estaríamos aplicando la definición de qué es un equipo. Un equipo es el que yo salgo a buscar y trato de incorporarme y me presento y aporto y leo al otro y nos ponemos de acuerdo. Ahí sale un equipo, ahí puede haber, por definición, ahí se da un equipo. Se puede construir un equipo, ¿sí? Entonces, esa parte funcional, digamos, es bien importante. Por eso es que les pido que sean activos en ese forito de trabajo, ¿cierto? Para que se vayan creando en la creación de equipos multidisciplinarios que, que trae ese primer módulo, ¿cierto? Yo Profesor, hago, buenas noches, qué pena lo interrumpo. sí, Una pregunta, ¿cuántas personas pueden integrar el equipo de trabajo? es que para allá iba porque sí, esto tiene, ¿cierto? Pues los números a veces no dan exactos. A mí me parece que el ideal sería 3 personas, pero eso no da, pues no da exacto, ¿no? A veces salen unos, salen otros, unos sobran. Por ejemplo, bueno, vamos a suponer que este es un área, fíjate un segundo, por ejemplo, eliminemos este, ¿sí? Miren lo que yo tengo que hacer, les voy a mostrar lo que yo tengo que hacer con ustedes para que nos entendamos sobre. Esto no lo pueden hacer ustedes. Lo que yo estoy haciendo aquí no lo pueden hacer ustedes porque yo soy el administrador de esta aula. Pero les quiero mostrar lo que yo hago con ustedes para que podamos entendernos sobre la importancia de qué es lo que yo les estoy pidiendo. ¿Sí? Eh, entonces, yo tengo, por ejemplo, crear grupo. Bueno, entonces yo ingreso acá y tengo unos grupos que yo pues puedo conformar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, eliminemos este grupito, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, aquí no hay nadie, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo me voy donde dice, ¿dónde está? ¿Dónde están ustedes? Yo tengo que crear un grupo, pero tengo que ir a buscarlos a todos ustedes, por ejemplo, y tengo que buscar si ustedes los puedo conformar, o sea, yo los tengo que agrupar a todos ustedes por grupos, ¿cierto? Y al poderlos conformar por grupos, pues entonces ahí ya yo puedo enlazarlos, puedo vincularlos, ¿sí? Entonces, sí, ¿me oyes? Te oigo un poco lejos, te oigo un poquito lejos, no sé si soy yo o eres tú. No, Hola, profe Santiago. sí, aló, sí. Hablas con Laura. Laura, adelante, Laura. Narváez. Adelante, Laura. Profe, lo que pasa es que yo hablé contigo por Skype el día de ayer. Sí, sí, Y sí, sí. pues te dije que pues tenía un grupo de 5 personas y pues tú me dijiste que no había problema con que conformáramos un equipo de 5 personas. Te Sí. pregunto en este momento, ¿sigue habiendo o no habiendo problema con 5 personas? No, es que a veces se tiene que dar de 5 personas. El ideal es que sean de 3 personas, pero a veces no alcanzan a salir de 3. Yo lo que no quisiera es que hubiera un grupo de 5 personas y otro de 2, o que alguien dijera no tengo grupo, cuando hay uno de 5, ¿Ahí ya ¿sí? me escucha mejor? Ah, ok, profe, pues es O que sea, imagínate. si la cosa se da porque, digamos, si la cosa se diera digamos que hay un grupo de 5 porque es que ya todos están de 4 y otros están de 3 y quedaron 5, pues sí. Lo que no quisiera es que hubiera un grupo de 5 personas y alguien dijera no tengo con quién trabajar. ¿Sí me hago entender? Pues es que, Oh, pues ok. si somos varios, cuando tiene que quedar un grupo de 5 personas, no, yo no tengo problema que sea de 5. De hecho, de 5 personas, pues
Pues a mí siempre me ha dado la impresión de que cuando es de 5 trabajan 2 o 3. Me da la impresión a mí a veces eso. Entonces a veces de pronto me toca exigirles un poquitico más a esos grupos. Cuando son como tan grandes, yo pienso que el ideal siempre son 3, pero no es que yo diga que tiene que ser de 3, digamos necesariamente, ¿sí? Pues yo lo veo así. No sé, ¿tú cómo lo ves ahí? No, Digamos, pues ¿cómo están los usuarios? es que lo decía porque, digamos, nosotros todos los que estamos acá, pues somos del grupo B, y ya tuvimos Sí. una reunión, pues en otra clase ya tuvimos la conformación de grupos, Sí. y por eso te decía, porque nos conformaban de 5 personas. Entonces, digamos que por eso te preguntaba si era, pues se puede seguir la misma dinámica o pues con otra cantidad de estudiantes. No, no tengo problema, no tengo problema. Está bien, no, por mí no hay problema. ¿Listo? Profe, Ustedes yo pueden tengo seguir. una inquietud. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, yo te oigo, dale. Vale. Lo que pasa es que, bueno, nosotros aquí creo que estamos mezclados, unos del grupo A y unos del grupo B, ¿sí? Sí, Porque yo soy del A y la compañera que acabo de hablar es del B. sí, Sin embargo, nosotros en el foro hemos estado adelantando, pues, conociéndonos, ¿sí? Y nosotros tenemos ya como en el foro un grupo, digamos que ya formado. Si tú lo miras, está Sí. ahí. Entonces queríamos preguntarte, o sea, que ese grupo no nos sirve. No, gracias por lo que estás hablando. Una cosa, por ejemplo, hoy estamos compartiendo un enlace de Google para los dos grupos, ¿cierto? Eso estamos claros porque ya estamos haciendo la videoconferencia en este momento y compartimos un enlace. Pero ustedes en un grupo o son del A o son del B. A la hora de yo agregarlos, yo no puedo relacionar estudiantes de 2 aulas porque no me lo permite hacer el Google, no puedo, ¿cierto? Entonces, cuando yo mire, por ejemplo, los foros, si yo miro, por ejemplo, los foros de creación de grupos, pongamos que yo me voy al foro de conformación de grupo, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, Nosotros ¿qué voy? es el de Adriana, si quieres míralo de una vez. El de Adriana, que está de segundo. Adriana Ajá. Marcela. Entonces, por ejemplo, si yo miro el de Adriana Marcela, entonces yo miro que Adriana Marcela ya aquí ha estado debatiendo. Y a mí, ¿qué me gusta? Me gusta, por ejemplo, que al final, si ya se pusieron de acuerdo, pues yo empiezo a leer, y yo quisiera ver, por ejemplo, una última entrada, por ejemplo, de Claudia o de Adriana, que dijera, el grupo nuestro está conformado por los siguientes, para yo no saber, sí, por ejemplo, estoy con usted, no, ya no, no, sí, no, ya no. Entonces me quedo yo tratando de hilar una conversación ahí que no sé al final cómo terminó, sino que me quedaría muy fácil, por ejemplo, si ya se conformaron en un grupo, por ejemplo, aquí está Livia María, Adriana, entonces me sería muy fácil si, por ejemplo, Adriana, por ejemplo, dice, yo voy a ser la líder del grupo y nuestro grupo está conformado por A, B, C, D, ¿sí? Entonces yo pongo, cuando yo vaya a crear los grupos, yo me voy a grupos y yo pongo el nombre del grupo, pongo el nombre del líder del grupo, por ejemplo, y creamos un grupo, ¿cierto? Y creamos un grupo con el nombre de la persona que concluyó ese foro, ¿sí? Y ahí me quedaría pues muy fácil, pues conformarlos luego en un grupo a todos, ¿sí? Es básicamente eso lo que... Sí, mire, esa es la primera misión a cumplir en este primer módulo, y es poder conformarnos como grupo. Y estamos apenas a una semana de entrar, ¿sí? Y estando a una semana de entrar, pues si nosotros logramos eso, pues ya estamos con un paso adelante bastante grande, ¿sí? Vale, listo. Sí, O sea, básicamente ya, esa sería la... ya la persona está, la líder está colocándole los nombres a las personas que Sí. conformamos el grupo. Muchas gracias. Vamos a ver, no sé si... ¿sí? Sí, básicamente sería eso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. ¿Me están oyendo? Sí, profe. Bueno, por ejemplo, Adrián, vamos a hacer el ejercicio así como hablamos. Ustedes no pueden hacer lo que yo estoy haciendo acá, pero
yo puedo, porque yo soy el administrador. Entonces, por ejemplo, Adriana, ¿cierto? Supongamos que yo leí el foro, lo que Adriana acaba de concluir en su foro. Entonces yo me voy a los grupos y ustedes todos están acá. Entonces yo, por ejemplo, veo a Livia. Creo que Livia la leí en ese foro. Sí, señor. Entonces yo la voy a lanzar acá, ¿sí? Luego quiero lanzar a Adriana. Vamos a ver dónde está Adriana. Quiero lanzar a Adriana. No la encuentro. Después de Miguel, profe. Después de Adriana, Marcela. Ahí está, ¿sí? ¿Quién otro yo ahí? Esto es un ejemplo, ¿verdad? Claudia Gámez, señor. Claudia. Adriana Moreno. Buenas noches. Claudia Claudia Isabel. Gámez. Claudia Isabel. Más abajo, más abajo. Ahí. Claudia Gámez, aquí está. Muy bien. ¿Qué otro? Ana Milena Malaver Ana y Juan Milena. Felipe Rodríguez. Ana Milena Malaver. Ah, ok. Aquí está, mira. Ana Milena Malaver y Juan Felipe Rodríguez. Bueno, está. Vamos a bajar más. Juan Felipe Rodríguez. Muy bien. Entonces supongamos que este grupo, ¿cierto? Ya está conformado. Entonces yo llego, ¿cierto? Y me voy a regresar a grupos. Ya los agregué, ¿no? Me voy a regresar a grupos. Y por ejemplo, aquí le puse, no, pero entonces yo le puedo cambiar el nombre, ¿cierto? Y le puedo poner el nombre del líder de grupo, por ejemplo, Adriana, ¿sí? Adriana Moreno. Sí, señor. ¿Sí? Adriana Moreno, listo. Entonces yo ya los guardé. Entonces eso es lo que yo hago con todos ustedes. Entonces, por ejemplo, lo que Adriana, al final, en el foro en el que ustedes están creando grupos, me gustaría que ya que están creándose, por ejemplo, al final el líder del grupo me pusiera, mi nombre es Adriana Moreno, decidimos conformarnos los siguientes, Claudia, Ana Milena, Adriana. Entonces yo sencillamente hago esto con todos ustedes y al final no me debería sobrar nadie. O sea, yo cuando vaya a mirar los usuarios matriculados, todos deberían pertenecer a un grupo. Si no pertenecen a un grupo no podemos avanzar. Es que el aula está configurada para que o esto se hace o se hace, porque si no, no podemos avanzar. Sí, ya esto está, o sea, esto es como una app, ¿cierto? Esto ya trabaja solo. Si yo dejo esto ya configurado y los dejo a ustedes con grupo, quiere decir que cuando me hagan una entrega, yo califico solamente un solo trabajo y ahí la nota le queda a todo ese grupo, ¿sí? Si alguien se queda por fuera, el sistema no me deja evaluar. Entonces, si alguien se queda sin grupo, esto no gira, se queda atascado. Entonces, aquí toca esta primera misión, toca cumplirla ya, y es poder trabajar así como un equipo. Finalmente, al final en un equipo somos todos, ¿sí? Entonces, esa sería la primera recomendación, porque es que cuando ustedes miren, por ejemplo, el módulo 2, ¿cierto? Ustedes miran, por ejemplo, mire lo que dice acá. El foro 1, no disponible, está restringido hasta que se pertenezca a un grupo. Como todavía no he conformado grupos, no podremos girar este módulo, esta rúbrica 1, o sea, la rúbrica no la califica hasta que no estén todos en un grupo, como lo acabo de hacer, ¿sí? Lo que pasa es que yo no puedo a mi manera agruparlos, porque no estaríamos siguiendo la teoría. La teoría dice eso, esto es un proceso de leer y hacer, ¿cierto? Leer, por ejemplo, el capítulo y ahora vamos a hacerlo porque queremos es construir un equipo multidisciplinario en la virtualidad. Aquí se hace énfasis en eso, porque es que hoy en día el emprendimiento es digital, ¿no? Si ustedes quieren ser emprendedores, piensen en el emprendimiento que quieran, pero es digital. El emprendimiento hoy en día es digital, entonces hay que saber trabajar en equipos virtuales, ¿sí? Y ese es el énfasis que se hace en esta asignatura, ha sido ese. Fíjese que cuando yo empecé a dictar esta clase, nosotros teníamos una orientación de mucho hacia el área corporativa y los negocios, pero también nos hemos dado cuenta que hay que esta asignatura de dirección y estrategia tiene un enfoque bastante grande en el tema del emprendimiento, ¿cierto? Porque ustedes tienen iniciativas. Obviamente, cuando queremos formular proyectos en grupo, nosotros pensamos
de varias formas. Entonces podemos pensar en un emprendimiento dentro de una organización, pero también fuera de una organización. Entonces se dan muchas alternativas a la hora de crear proyectos. Entonces yo por eso les hablo de la importancia de crear esta actividad, ¿cierto? A ver cómo, no sé si les pudiera mostrar algo. A ver, donde dice grupos separados, fíjese donde dice grupos separados, ¿cierto? Cuando yo despliego este combo, me aparece el grupo de Adriana Moreno. ¿Me hago entender? Ahí está Adriana Moreno. ¿Por qué? Porque ya la creé. Yo ya creé a Adriana Moreno. Si yo los tuviera a todos ustedes, mire qué chévere, a la hora de ustedes entrar a un grupo. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Para que ustedes me entiendan. Ustedes primero están en un foro donde está todo el curso, en un foro. Por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, en este momento estoy en el grupo A o en el grupo B, es igual, las dos aulas son iguales. Si yo estoy en el grupo A, todo el curso está en un mismo foro. Pero cuando ustedes toman la decisión de unirse en el foro en el que yo voy a empezar a leer y me concluyen, mis compañeros son este y este, entonces yo me voy al donde ustedes me vieron, al módulo de grupos, y como yo soy el administrador del aula, yo los agrupo. Y entonces cuando yo los agrupe, luego yo me voy al siguiente módulo, que es la entrega de la rúbrica 1. La entrega de la rúbrica 1, eso es de lo que vamos a hablar una vez ustedes se agrupen. No quiero hablar de todo al tiempo, ¿cierto? Porque si yo me pusiera a hablar del contenido de la rúbrica 1 hoy, de pronto es demasiado al tiempo, demasiadas cosas de qué hablar. Ya tendremos tiempo de hablar de qué es lo que me tienen que entregar en la rúbrica 1. ¿Sí? Lo que quiero hacerme entender es que ustedes, la misión es ahorita más que todo operativa, ¿sí? Tenemos que cumplir misiones. La misión es esta, ¿sí? Y esta misión la tenemos que cumplir, ojalá hoy o mañana, porque si yo, por ejemplo, me voy, cuando yo quiera, por ejemplo, evaluarlos, entonces, por ejemplo, ustedes llegan y Adriana Moreno llega y hace clic aquí. Entonces, por ejemplo, Adriana va a encontrar este foro, y en este foro solamente pueden debatir los integrantes de Adriana. En su foro, es como una sala privada para el foro, para el foro de Adriana, y nadie más puede entrar, porque como estamos construyendo un equipo, pues no tendría sentido que todo el mundo supiera qué estoy haciendo con mi equipo. O sea, estamos primero todos revueltos, pero a medida que ustedes se agrupen, yo los pongo en un grupo y ustedes quedan en salas. Y en esas salas ustedes quedan dentro de ustedes. Y donde dice aquí añadir debate, solamente los integrantes de Adriana pueden debatir, nadie más, ¿sí? Pero entonces ustedes se van a buscar, donde dice grupos separados. Si yo les hubiera puesto grupos visibles, estarían revueltos, pero yo les puse grupos separados. Quiere decir que solamente los integrantes del equipo pueden interactuar acá, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacerme entender es que esto es, de pronto yo tengo la cosa muy tecnificada porque yo ya tengo la experiencia del Moodle, pero al mismo tiempo esto se vuelve muy sencillo también cuando uno quiere evaluar. Imagínense ustedes leer, ¿cierto? Trabajo por trabajo y saber de dónde es cada persona y cada grupo, y cuando ya el Moodle hace eso por mí. Entonces yo tengo el aula configurada para que ella sea la que califique. Mejor dicho, yo sé qué es lo que quiero calificar, pero el aula al final es la que les arroja la nota, porque el aula evalúa componentes. Entonces, si uno ya tiene eso cuadrado, si esto nos sale bien ya, de aquí para adelante, ¿qué va a pasar? Que ustedes hacen una entrega y al otro día tienen su nota, ¿sí? Y yo les doy retroalimentación a cada grupo. Entonces, eso es muy bueno, porque entonces yo me doy cuenta, ¿cierto?, cómo va el trabajo. Y ustedes quieren tener retroalimentación rápido, ¿sí? Pero para eso tenemos que trabajar un poquito organizándonos en este foro. Yo sé que ya, por lo que yo estoy viendo, vamos muy bien, porque si yo miro, por ejemplo, el foro de participación que hay en el módulo 1, si yo entro acá, pues yo veo que ya hay participación, ¿cierto? El foro de conformación de grupos.
Por ejemplo, donde dice conformación de grupos, ahí, pueden entrar ahí, pueden entrar a ese. Si les aparece otro, pues yo puedo leer, por ejemplo, donde dice creación de grupo final. Ah, bueno, pues entonces sencillamente ponen, ¿sí? Creación de grupo final. Y me ponen, pero si no dice creación de grupo final, póngamelo en el de creación de grupos. No tiene que ser, donde dice el foro de creación de grupos, no tiene que ser realmente el final o no el final, sino el mismo foro de creación de grupos, sencillamente un aporte último, concluyendo después de darle vueltas, dame tu WhatsApp, dame tu esto, dame lo otro, pero pues yo no sé en qué quedaron. A veces yo, esto parece muy sencillo, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a leer, yo a veces meto más gente de la que ustedes querían porque no entendí en qué paró la charla del foro, ¿sí? A veces como que no supe y después están, no, ese no iba en mi grupo, iba el otro, iba el otro. Entonces sería muy bueno que yo no tuviera que de pronto ponerme a interpretar cómo quedó el foro, sino concluye el líder del grupo y me dice, mire, estos son. Entonces, cuando ya sé que esos son, mañana los voy a dejar ahí que sigan y mañana temprano yo me levanto con la mente en blanco, miro mis dos foros y organizo mis grupos. Profe, qué Sí, pena le interrumpo. Una adelante. pregunta. Sí, adelante. En el foro de creación de grupo final, Ujú. digamos que ese ya se abre cuando usted nos hace la creación de grupo. Sí, antes está como cerrado. Para hacerle ahí la claridad a todos. Sí. A mí ya, digamos, a mí ya se me habilitó porque usted nos creó el grupo de Adriana y ahí pues escribimos los nuevos, los integrantes de ese grupo, Sí. pero hace rato que no estábamos incluidos en el grupo, este foro no estaba habilitado. La verdad es que a mí ese foro, el que me interesa, como te lo estoy diciendo, el que me interesa es este, donde dice foro interacción rúbrica. Ese es el que me interesa, porque ese es el que ya les permite trabajar a ustedes de aquí para adelante como grupo o como equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me voy, claro que yo me estoy adelantando en el tiempo acá, pero si yo me voy al foro de creación de rúbrica 2, ese foro vuelve a aparecer ahí. Y si yo me voy al foro 3, y si yo me voy al número 3, ahí vuelve a aparecer el foro 3. ¿Sí me explico? Ya ustedes quedan organizaditos en foros por salas, de ahí para adelante. Entonces, por eso es el afán mío de que mire, por ejemplo, acá, ¿sí me entiendes? Mira, aquí estoy en el foro 3, me estoy adelantando, obviamente, pero es para hacerme entender que si yo, realmente el foro de creación final no es el que me preocupa, ¿sí? El que me preocupa es el que dice foro de creación final, ¿sí? Profe, buenas noches. Sí, adelante. Qué Sí, pena, profe, es que lo que usted está presentando en el grupo A, no sé, yo soy del grupo B, pero en el sí. grupo B no nos aparecen activas las actividades por el momento, es decir, la actividad 1 aparece desactualizada, en el foro todavía no han participado nadie, entonces queremos saber si es que no se ha activado la plataforma del grupo B. Mira, aquí estoy en la grupo B, aquí estoy en el grupo B, en este momento, mira. O es cuando usted cree los grupos que se nos activan esas opciones. A ver, miremos. Hola, profe, buenas noches. Yo hago un aporte igual que mi compañero en las actividades, sale con fecha de mayo, junio. Sé que no, de pronto puede ser el corte anterior, pero pues para poder llevar como la línea del tiempo todos igual y pues que no nos vaya a pasar algún chasco. No, pero ¿viste lo que me pasó acá? Me sacó fue del aula, mira. Eso pasa. Profe, buenas noches, sí. Apoyo lo que están diciendo. Lo que pasa es que los que estamos hablando prácticamente somos del aula B y digamos todo el material de estudio, por ejemplo, el tema de la actividad de creación de grupos, aparecen con fecha de mayo, otras aparecen con junio, que el quiz presentar como con fecha de junio, o sea, y en los foros tampoco está como nada de lo que está mostrando usted en el aula A. Entonces no sé qué está pasando con el grupo B. Mira, aquí estoy en el B. Las fechas, si hay alguna fecha. De hecho, profe, nosotros que estamos, discúlpeme, estamos con Laura, que fue la que le hizo la pregunta del grupo 5, que si podíamos conformar los 5 personas. Ella colgó el nombre del equipo, del grupo,
de hace 2 días. Y aparecemos solamente nosotros como conformación de grupo y relacionándolo ahí, a eso, nosotros. Pero Mira, aquí está. sí, a eso me refiero. Aquí está. Entonces, mira, Ok. por ejemplo, mira, aquí estás tú, ¿cierto? Este es tu grupo, Laura Jimena, ¿cierto? Sí, Bueno, Laura Jimena, listo. Entonces, entremos a donde Laura Jimena. Y este sería el grupo de ustedes. Ya abrí aquí, mira, ya está abierto el módulo 2. Ya lo abrí. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, la actividad 1, ¿cierto? La actividad 1, ¿cierto? sí, por La ejemplo, puse ahí nos aquí puse miércoles. Ah, bueno, entonces la 9 entrega de la de actividad. junio, Ok, aquí arriba también nos aparece relacionada una fecha de junio sí. y en otro nos aparece como abril. Bueno, pues En el aula A también, profesor, tienen las fechas que no corresponden. Bueno, va a mirar que sí, aquí veo que sí hay unas fechas que me toca arreglarle. Listo. Pero yo arreglé las entregas, pero de pronto en el texto voy a arreglar las fechitas de una vez para que no haya ningún malentendido. Pero bueno, Profe, sí, yo soy Laura Jimena. adelante, adelante. Te quería preguntar, también estuve viendo el tema de que nosotros podemos programar por Skype algunas cosas relacionadas contigo para preguntas y Sí, eso. Pero sí. entonces iba también pues a diligenciar el formulario, pero el formulario también aparece con fechas pasadas. Entonces también te quería pues decir para actualizar ese tema. Bueno, listo. A mí me gusta, bueno, gracias por eso. A mí me gusta que me escriban por Skype, porque es que, a ver, yo les cuento algo. Lo demás lo vamos arreglando. Este bot, si ustedes sí ven donde dice esto del ticket, cuando ustedes ponen un ticket acá, esto da una vuelta larguísima, larguísima. Esto se va a soporte técnico y a veces es una pregunta tan sencilla y llegan unos tickets y esto, yo les agradecería que me pusieran un Skype, santiago.garcía367, por eso las tengo ahí. Lo de las fechas, a veces para mí, yo tenía organizado como un tablón con fechas, ¿cierto? Pero se me ha vuelto muchísimo más dinámico porque lo sincronicé con mi celular. Y a medida que ustedes tengan una pregunta, me la hacen y en el celular yo les contesto. O nos reunimos. O sea que me la pueden hacer en cualquier momento. ¿Me explico lo que quiero decir? Supuestamente yo tengo una programación para contestar apoyo a estudiantes y demás, pero ¿qué pasa? Que ustedes o en esas horas no pueden, o en esas horas no, o sea, cuando hay preguntas que surgen. Entonces yo lo que hice fue que sincronicé con mi celular el Skype y cuando ustedes tengan una pregunta me escriben y eso es inmediato que les contesto, ¿sí? Entonces hagamos eso, escríbanme cuando quieran por Skype, ¿sí? Y yo les contesto inmediatamente. Si quieren, por ejemplo, cuando ya venga la hora de las tutorías, cuando ya venga la hora de reunirse con el grupo y demás, ahí sí nos programamos y les digo, los puedo ver a tal hora, ¿cierto? Entonces, a mí ¿qué es lo que me gusta hacer? Y ya que estamos empezando, a mí me gusta hacer una videoconferencia semanal para todos, pero a mí me gusta reunirme con cada grupo, así como los tengo reuniditos, me gusta reunirme con cada uno de los grupos aparte, por una videoconferencia aparte. A mí por mí no es ningún problema quedarme, ¿sí? Hasta que ustedes tengan bien claro y yo vea que estamos llegando, que yo estoy llegando. No crean que aquí nos vamos a ver una vez a la semana, no. Yo me quiero ver durante toda la semana con cada grupo, por lo menos una vez a la semana con cada grupo, ¿sí? O sea que, por ejemplo, ¿qué voy a hacer ahorita? Ahorita reviso lo del aula nuevamente y demás, todo lo que estamos hablando en este momento. ¿Qué hago? Ojalá que mañana, por ejemplo, temprano, tengamos listo todas nuestras aulas con nuestros grupos organizados, con nuestras fechas de entrega y ya tener claro que mi Skype me pueden escribir y no pongan tickets porque hay una probabilidad, uno, de que yo no me llegue cuando ustedes están preguntando, me llega un correo que viene de decanatura y eso me toca chulear una cantidad de gente para decir, sí, el ticket ya se contestó y es una pregunta que uno dice, pero me la hubiera hecho sencillamente. Entonces yo por eso más bien Skype. El chat del Skype es perfecto para mí.
¿sí? Es perfecto porque ustedes inmediatamente me escriben y yo inmediatamente les contesto. Durante la mañana, durante el día, durante la noche, les contesto, ¿sí? Entonces, es mejor. Si es algo que yo puedo solucionar inmediatamente, les digo, ¿sí? Por ejemplo, ahí me llegaron varios de ustedes hoy. Entonces, hagamos así, hagamos así. Skype, cuando quieran Skype. Y como les digo, entremos al foro de creación de grupos. Ese es el que me interesa, el que dice foro de creación de grupos. Ustedes se crean en grupos y yo los configuro así como les mostré y quedamos de una vez en nuestras salas aparte, ¿cierto? Les reviso las fechas de entrega. Las fechas de entrega yo las miré, pero veo que hay unas fechas de unos textos que hay en el aula que quiero corregirles también. Entonces, también las voy a organizar para que estemos claros de las fechas. A ver, para una claridad, aquí miremos el calendario. Por ejemplo, nosotros iniciamos, digamos que oficialmente el 6, más o menos fue el 6, ¿cierto? Son 2 semanas por cada módulo. Entonces, por ejemplo, yo voy a configurar, por ejemplo, hoy es nuestra primera semana, oficialmente más o menos el 17 debería ser la entrega de la primera actividad, pero podemos dejarlo un poquito para después, puede quedar para el 20, digamos, no es que sea, ¿sí? Entonces yo creo que más o menos la cerré el 20. Luego vendría el módulo 2, que vendría del 20, ¿cierto? De septiembre, vendría más o menos al 1 de octubre. Y luego vendría el módulo 3, que estaría en la semana del, creo que más o menos hasta el 15 de octubre, creo que estaríamos acá, ¿sí? Ahí más o menos estamos ya terminando el aula, las 6 semanas, ¿sí? Porque son más o menos 2 semanas. Y yo me puedo extender, por ejemplo, recogiendo la primera actividad o recogiendo la segunda, pero recogiendo la tercera no, porque yo no me puedo extender colgando notas porque ustedes tienen que pasar a la otra clase, ¿cierto? Entonces ahí sí no me puedo extender, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Son 2 semanas por cada módulo. Es lo que voy a configurar a partir ya de este momento, sabiendo que todos estamos. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué es lo que pasa muchas veces con las aulas de primer trimestre? Sobre todo con esta aula pasa mucho, que muchos estudiantes llegan por facilitación, llegan por coterminal, llegan y a veces en la primera semana no han entrado. Muchas veces no han entrado, ¿sí? Porque no son estudiantes de la especialización, a veces están haciendo un curso que les dieron, otro curso que entraron de diferentes modalidades y a veces en la primera semana no todos han entrado, pero ya ahora sí, ya por ejemplo a partir de mañana, me gustaría que mañana, antes del mediodía, todo quede organizado en cuanto a grupos, que es lo más importante, y ya el aula andando para ustedes con la programación que necesitamos. A ver, otra cosa que les quiero, el aula tiene todo el material ya colgado, o sea, el aula tiene todo el material que ustedes necesitan para, digamos, para hacer el trabajo. Es un material que está muy dosificado, muy organizado para que no haya ni más ni menos dentro de cada módulo, ¿cierto? Si ustedes miran, por ejemplo, el módulo 1 tiene un material de interés, ¿cierto? Ese material de interés, pues son unos videos, por ejemplo, el video de la rúbrica 1, explicando más o menos lo que es el contenido de la lectura, de qué se trata la lectura que ustedes están haciendo, por qué el modelo del estudio del comportamiento organizacional, por qué la creación de equipos multidisciplinarios, qué es el concepto de lo clásico versus lo cuántico, ¿cierto? El paradigma. Pueden mirar unos enlaces que tiene el aula sobre emprendimientos tecnológicos, etc. Eso está en el módulo 1, ¿cierto? En cuanto a enlaces de interés, ¿sí? Y la primera entrega, pues la primera entrega me interesa, lo más importante sí es que se conformen en grupos y que presenten el quiz que tenemos programado. Es un quiz muy sencillo, muy sencillo, no crean que es un quiz donde pues, y solamente vamos a hacer un quiz en toda el aula. Yo antes hacía quiz en cada módulo y eso cansa, ¿sí? Muy bueno para mí porque me permite sacar muchas notas y todo,
pero para ustedes no. Entonces, pues uno no tiene que hacer lo que incomoda a la gente, ¿cierto? O sea, muy bueno para mí ponerles quizzes porque me arroja notas y ya. Pero no, eso para ustedes no es tan agradable, eso de que me estén haciendo quizzes. Uno está bien, pero si yo los pongo con quizzes todo el tiempo, eso cansa, ¿sí? Pues lo digo porque me ha pasado, ¿sí? Me ha pasado. Entonces, solo uno. Ese es el único. Y vamos a hacer un trabajo, y el resto es trabajo en equipo, ¿sí? Pero entonces, como les digo, lo que es importante, recordemos que estamos en un posgrado de alta gerencia, y me interesa que haya compromiso en cuanto a, por ejemplo, digamos, más que todo, más que nada, yo no tengo problema en correrme un día o dos si mientras yo pueda. Eso no es tanto lo que me preocupa. Eso no es problema. Mientras yo pueda, ¿no? Porque si ya me toca entregarles, listo. El problema de la fecha de entrega, listo. Si hay que recogerlo un día o al otro, listo. Eso yo la puedo extender, mientras estemos de acuerdo que nos vamos a extender, ¿sí? Lo que sí quiero es que haya un trabajo en equipo, que si se trata de trabajar en equipo, es en equipo. Ustedes son profesionales y todos a la hora de cumplir en un trabajo tienen toda la capacidad y tienen toda la... Pero, ¿qué pasa? Que a veces, no sé, me preocupa es que se apague el switch, ¿sí? Que se apague el switch. Estamos en clase y entonces la entrega ya no es la entrega que debería ser, no, sí, no puede pasar que entonces un trabajo entre varios y entregan un trabajito como hecho a última hora, como que uno ve que no, o que, por ejemplo, que es fácil para mí darme cuenta que es un trabajo que no se hizo en el aula, que es un trabajo que ya estaba hecho, ¿sí? Es fácil para mí darme cuenta de eso. Cuando yo veo que es un trabajo que de pronto tiene un nivel de profundidad y de depuración y de cantidad de material que yo no estaba pidiendo, ¿sí? Ahí me doy cuenta que el trabajo ya estaba hecho. Y entonces, ahí, ¿para qué perdemos el tiempo todos? Yo necesito un trabajo en el que ustedes entiendan digamos que el concepto de lo que yo les quiero transmitir, o sea, que yo sienta que se está incorporando, así sea un trabajo sencillo, pero que yo me dé cuenta que se está incorporando lo que estamos hablando en clase. Ahí ese es un trabajo perfecto para mí, ¿sí? Un trabajo que tiene que sacar 5, ¿sí? Donde yo vea que se nota el esfuerzo por integrarse en un equipo, que yo vea que es un trabajo que se nota que se leyó la rúbrica de evaluación. Nosotros tenemos un esquema de evaluación por rúbricas, ¿sí? Y la rúbrica consiste en que hagan de cuenta que una rúbrica es como, por ejemplo, miremos una rúbrica acá, por ejemplo, ¿dónde creo que hay una rúbrica? No sé si es esta, ¿sí? No sé si es esta. Aquí hay una rúbrica, sí. La rúbrica es como un fichero, ¿cierto? Es como un fichero. Y el aula ya está configurada para evaluarlos a ustedes según una rúbrica. Entonces yo no me voy a inventar una manera de calificarlos a ustedes, sino que ya tenemos una estrategia para evaluarlos. Si yo, por ejemplo, voy a mirar la rúbrica 1, sabemos que yo quiero mirar la rúbrica 1 y yo quiero evaluarlos. Entonces yo miro, por ejemplo, acá. Si ven ustedes acá donde dice rúbrica 1, ¿sí? Esa es la rúbrica con la que yo los voy a evaluar, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calificarlos, por ejemplo, supongamos que yo quiero calificar este curso, entonces aquí se me despliega, por ejemplo, el trabajo de María Alejandra, ¿cierto? Y yo les pido que me graben un PDF, no me vayan a subir un Word. Si me suben un Word, entonces me toca descargarlo, me toca abrirlo, me toca salirme del aula, ¿sí? En cambio, si me lo suben en PDF, yo llego, ¿cierto? Y le pongo chulo, le pongo lo subrayo, lo miro, bueno, es decir, yo le puedo poner un sello, que está bien, que está mal, ¿sí? O sea, yo puedo jugar con él acá, ¿sí? Para ustedes, pues eso es más dinámico. Y también, ¿sí? Si lo suben en PDF, pues yo lo leo ahí en el aula, no tenemos que estar dándole vueltas. Y yo miro, por ejemplo, desarrollo individual, estructura y control. Entonces yo miro cómo estuvo el desarrollo y yo decido ponerle una evaluación de 1 a 5 de uno de estos factores, cómo es la evaluación de cada uno de estos factores. Y al final esto les saca una nota, ¿sí? Y les dice cuánto sacaron en el grupo. Entonces es para mí muy fácil porque ustedes, lo más estratégico para ustedes es
miren la rúbrica y hagan un trabajo de acuerdo a la rúbrica, porque ahí nos entendemos todos. Tanto ustedes saben qué es lo que estoy pidiendo, como yo sé qué es lo que estoy buscando para evaluarlo. Entonces, la manera más estratégica de desarrollar un trabajo conmigo, ¿cuál es? Que ustedes digan, pues vamos a hacerlo así. Si nos están pidiendo un trabajo de rúbrica 1, vamos a dividir esto así. Hagamos un título que se llame Desarrollo Individual, Estructura y Control, y pongamos unos subtítulos dentro de ese título que se llame Describir aspectos fundamentales, describir valores, evidenciar. ¿Sí? Entonces ahí yo digo, esto es lo que estoy buscando. Entonces, como yo sé que esto es lo que estoy buscando, yo los evalúo acá. El que lo hace así, me es mucho más fácil evaluarlo. Y le va a ir mejor, seguramente que le va a ir mejor. Y vean el video que yo presento sobre la explicación de la rúbrica, ¿cierto? Sobre la explicación de la rúbrica. Y yo ahorita les arreglo estos temitas uy, aquí tengo un canal en Telegram que también lo pueden entrar a ver si quieren, porque son unos posteos que yo he hecho. Bueno, en fin. Pero me interesa es que, por ejemplo, se siga esa estrategia, ¿cierto? Para contestar el material que tenemos, ¿sí? Entonces, aquí les va a aparecer también, pues, un calendario de lo que hay pendiente, de lo que hay que hacer. Aquí, por ejemplo, ya les puse que se cierra un quiz el 15 de septiembre, ya estas fechas las había arreglado. Sí, las fechas, digamos, de la entrega como tal, esas las había puesto, pero quiero organizar las fechitas que hay dentro también del material. Entonces, no me quiero adelantar hablándoles del módulo 2 ni del módulo 3, porque pues me interesa es que pues hagamos la lectura que queremos hacer, que es básicamente la más importante. ¿Sí? Sería por ahora eso. Básicamente esa sería la no sé si alguien tenga alguna pregunta, etcétera, para que vamos haciendo. Ustedes trabajenle al foro y yo le voy trabajando también a estas aulas nuevamente. Y estamos totalmente configuraditos para la otra semana. ¿Sí? Y ya teniendo yo mis salas privadas, entonces ya me puedo comunicar con ustedes y empezamos a mirar, ¿cierto? ¿Qué puntos hay por cubrir hasta cuando aquí ustedes queden? O sea, a mí me gusta que ustedes queden en estas aulas, pero mejor dicho, que ustedes encuentren lo que venimos buscando todos. Eso, Profesor Santiago. ¿Rocío? Sí, profe, Adelante. una pregunta, gracias. Sí, cuéntame. Con relación a nosotros que pertenecemos al grupo B y que ya cargamos y relacionamos el nombre del equipo allá en el foro, ya con eso estamos para que usted haga el siguiente paso. Sí, claro, así como tú lo Listo. hiciste, yo te leí ahorita, ¿verdad? Ok, sí. Eso que hice con un grupo, lo voy a hacer con las dos aulas ahorita. ¿Sí? ¿Qué se supone que eso ya queda el día mañana? Eso queda mañana listo, sí, Vale, claro, porque gracias. la primera semana es esa. La primera semana es que ustedes entren a ese foro y se unan. Pero, o sea, yo podría llegar y decirles su equipo es este, pero no estaríamos siguiendo la teoría de que es un equipo. Sebastián, adelante. Profe, buenas noches. No Sí. sé si a todos, grupo A o grupo B, les salga igual. A Ujú. mí solo me sale la presentación del módulo 1, 2 y el cierre. No sé si es que aún no está habilitado el 3, pero a mí no me sale. ¿Tú estás en qué aula? ¿En la B? A. Sí, no sale, solamente salen los dos primeros. Ah, ok. A los dos, A y B. Pues porque es que es que lo que pasa es que si yo abro toda esa aula al tiempo, ustedes enloquecen un poquito ahí dándole vueltas. Por ejemplo, yo edito el aula, ¿cierto? Yo me voy acá y yo edito el aula y yo puedo ocultar cosas. Por ejemplo, pues yo normalmente, ¿qué hago? ¿Sí? Por ejemplo, el módulo 3, ¿sí? Yo lo tengo oculto, pero oculto es porque le cierro el ojito que está acá, ¿sí? Entonces yo les oculto eso por ahora, pero yo lo abro, por ejemplo, hoy abrí el 2, como para que tuviéramos tiempo de no pensar tanto en tantas cosas al tiempo, sino pensar en entrar en ese foro. Pero ya ahora sí abrí el 2, y ya teniendo módulo 1 y 2, entonces, ¿qué va a pasar ahora sí? ¿Cierto? Que ustedes deben mirar el tablón de noticias, ¿cierto? Este tablón de noticias yo lo cojo como si fuera
como si fuera un grupo de WhatsApp. ¿Sí? Yo les escribo y les escribo y les escribo por ahí. ¿Sí? Entonces ahí les va a llegar. Yo hice una cosa el trimestre pasado que fue increíble, salió muy bien, y fue el tema de los podcasts. Lo hice por Telegram y eso fue increíble. A los estudiantes les encantó porque pues nos dieron un diplomado en TICs, digamos que en tecnologías paralelas y demás. Entonces ensayamos eso y les encantó lo del tema del podcast. Y todavía están esos podcasts ahí grabados en ese canal. Entonces, pues yo no lo sé, los voy a mirar, pero si los quieren mirar por ahora, los pueden mirar. Pues fue chévere el tema. Lo que pasa es que están todos, bueno, no sé, están todos ahí. Está chévere, el canal quedó muy bonito. Es un canalito en Telegram con gráficas. Bueno, ahí lo podemos mirar si eso les suena bien. A mí me parece que les gustó mucho. Pero el tablón semanal sí lo voy a empezar a trabajar desde mañana duro, ¿sí? Porque a mí me gusta cada cosa que yo haga en el aula, yo la escribo. Hice esto, van así. Una cosa que yo voy a empezar a hacer también a partir de hoy, que ya digamos que ya la cosa ya empezó más en serio, que ya estamos más aterrizaditos en el aula todos, es que yo empiezo a mirar los usuarios, ¿cierto? Los usuarios matriculados. Uy, ¿qué pasó acá? Cerremos y yo miro qué tanto están entrando al aula. Sí, hay que mirar eso, porque es que a veces uno lleva 2 semanas de clase y le aparece, este nunca ha entrado. Entonces ahí ya uno dice, algo puede estar pasando. ¿Sí? Cuando ya uno mira a los usuarios matriculados y empiezan a ver que de pronto pues hay personas que nunca han entrado al aula. ¿Sí? Entonces fíjese, por ejemplo. Profe, discúlpame, tengo una pregunta. Sí, adelante. Mira, lo que pasa es que en el foro también aparece algo que dice foro de creación de grupo final. Ahí no tenemos que hacer nada por el momento, ¿verdad? No, porque ese foro no, me interesa más el foro donde dice foro de creación de grupos. Ok. Por ejemplo, como te venía diciendo, Estefanía Malagón nunca ha entrado. ¿Por qué no han entrado? ¿Cierto? Que no estén, por ejemplo, una vez ustedes se conformen en grupos, me va a decir en qué grupo están, ¿sí? Por ejemplo, no sé si aquí ya había conformado un grupo, pero sí, aquí me va a decir el nombre del grupo en el que están. Una vez yo los tenga en un grupo, me va a decir, este señor está en el grupo tal, ¿sí? Entonces, ahí yo sé, por ejemplo, fíjese, todos han entrado al aula, hoy entraron todos, la última vez que entraron, último acceso al aula. Entonces aquí me doy cuenta, pues que obviamente todos están aquí conmigo. Pero pues yo miro eso porque debo pasar siempre un reporte, no todavía, pero ¿cierto? Pero, por ejemplo, Estefanía nunca ha entrado. Entonces, por ejemplo, a Estefanía me toca el lunes decir, ya cumplimos una semana y Estefanía no ha entrado. Debe ser que o no era estudiante y la metieron o algo le pasa, ¿cierto? Porque pues debería estar ya en el aula, por lo menos leyendo algo, mirando el material, mirando lo que hay. Y ya en la primera semana deberíamos estar todos ya organizados en nuestras aulas virtuales. Entonces, esa sería la inducción aquí, como la presentación básica. Me encanta porque veo que estamos como muy bien metidos en el aula. Me gusta porque estamos como muy presentes, los veo muy presentes en el aula y eso me agrada mucho, ¿cierto? Una clase que la hemos dedicado mucho tiempo también, ¿sí? Ustedes van a ver a lo largo del tiempo las horas de trabajo que hay en esta aula, ¿sí? Cómo le hemos dedicado tiempo a esto para que sea una aula muy buena, ¿sí? Básicamente eso era lo que quería decirles. Entonces vuelvo y les reitero la importancia de que mañana mismo dejemos estos grupos montados, girando ya para poder hacer salas aparte con sus fechas de entrega programadas y empezar yo a reunirme a partir de la otra semana con ustedes por salas separadas. Yo me puedo reunir por salas separadas con todos, espero reunirme con cada grupo. Bueno, es decir, no sé si sea necesario de pronto al principio, pero de pronto sí.
Ya la otra semana sí, porque ya tenemos que leer una rúbrica. Entonces les explicaré a fondo, a fondo, a fondo. Vean los videos explicativos de cada rúbrica y vamos a retomar, ¿cierto? Sobre el desarrollo de cada rúbrica, qué queda faltando, cómo lo mejoramos, cada cosa, hasta que esto, sí, ya cumpliendo la primera semana, o sea, a partir de mañana ya las cosas van a ser muy diferentes. Entonces, pues básicamente eso era lo que quería decirles. Con esto, pues obviamente darles la bienvenida a nuestra asignatura en dirección y estrategia, que es la que vamos a dictar. Vamos a dictar a partir de hoy. Y yo sé que les va a gustar. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, comentario, etcétera. Adelante, Adriana Marcela. Profesor Santiago, compañeros, buenas noches. De pronto para sugerirles, una de las formas que nosotros utilizamos para crear nuestro grupo fue empezando a generar interacción mediante los correos electrónicos. Creo que empezamos como a tener mucha relación desde el foro de presentación y de ahí pues arrancamos con ese relacionamiento para ver qué era positivo, qué tenía para brindar cada uno, y eso pues nos ayudó a conformarlo de buena manera. Y pues tener en cuenta los participantes del aula, pues que se pueden ver al lado derecho, entonces se puede de esa forma generar interacción con ellos para saber quiénes son de su aula. A ver si te entendí bien. Tú me dices copiar el correo electrónico que está al lado de cada estudiante y escribirle, ¿o qué es lo Les que...? sugiero a los compañeros. Esa Sí, fue la ¿qué forma hiciste? como nosotros empezamos a interactuar. Pues realmente de los primeros que empezaron a generar interacciones en los foros diversos de presentación, nos inscribimos entre nosotros porque pues en ese momento no teníamos WhatsApp, no teníamos ninguna información, y de ahí empezamos a través de correo electrónico a interactuar, y ya después de correo electrónico pues empezamos a crear ahí sí pues grupos ya de mayor interacción. Entonces, Ok. en este momento Bueno, ya estamos todos conectados y trabajando entre nosotros pues para este fin, que sacar esto adelante. bueno, Adriana, entonces ya que tú lo dices, por favor aprovechen, ya que si ustedes ya se conectaron por sus propios medios y demás, por favor concluyan. Ya tú lo hiciste, pero entonces todos, ¿no? Una entrada última al foro de creación de grupos para yo llegar y conformarlos ahorita y dejarlos listos en grupos de trabajo. Bien en grupos de trabajo bien puestos a todos. Y dejar las aulas bien organizadas para empezar. ¿Sí? No sé si alguien más quería decir algo. Jimena, Laura Jimena, ¿quería decir algo? No, profe, pues te quería pues preguntar, nosotros pues en el grupo B, digamos que el tema de foro de inducción y presentación personal, pues digamos que no lo hemos completado, pero te quería preguntar, digamos, en ese foro, más que todo, ¿qué es? ¿Presentarnos? ¿Qué estudiamos? ¿Qué hacemos actualmente? ¿Alguna expectativa? Sí, eso, exactamente eso, sí. Sí, básicamente es eso, porque es que cuando ustedes vean en la teoría que van a leer, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar es precisamente a una cosa que se llama el componente ideológico. Y si yo construyo un componente ideológico se construye a base de interactuar con las personas y saber qué les gusta, ¿sí? Si a todos nos gusta algo en común, o si encontramos algo que se acerca más a lo que a todos nos gusta, etcétera, encontramos un componente ideológico. Entonces, por eso es bueno hablarse un poco sobre eso, ¿sí? Como para hacer el ejercicio un poco bien hecho. ¿Sí? Listo, profe. Básicamente es eso, Laura Jimena. Gracias, profe. No sé si alguien más tenga algo que decir para, pues no sé, si hoy no es necesario continuar más, pues podemos dejarla por ahora hasta ahí, porque yo tengo ya cosas que quiero hacer en el aula, entonces ya tenemos y ustedes pues ahí también tienen cosas que hacer. Entonces hoy sería como ese día en el que ya nos organizamos ya todos acá, veo que han entrado a las aulas, entonces pues qué bueno eso, donde uno, digamos, a mí me gusta eso, ¿no? Que uno inicia el aula, los saluda y les dice entren, y sí, en su propio tiempo ya van conociendo, y ahora sí ya, como hoy empezamos el lunes, hoy es viernes, ya
ya hoy sí debería ser suficiente tiempo para decir, esta aula tiene que estar rodando perfectamente, ¿sí? De pronto cuando ustedes ya vayan en segundo trimestre o en segundo bloque, esto ya es mucho más familiar, entonces ya no va a ser de pronto tanta, digamos, tanto periodo, digamos, de llegada, aterrizaje, etcétera. Porque también ustedes tengan en cuenta que ustedes terminaron, están haciendo módulo, empezaron módulo introductorio en un grupo esta semana, entonces estuvieron otras videoconferencias de aulas, sí, de aulas virtuales, de bases de datos y todo eso, ¿sí? Pero pues eso ya lo vamos dejando también atrás. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora sí entramos ya más organizaditos a trabajar nuestra aula virtual. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, bueno, espero que les va a gustar, esta Gracias, aula. profe. Va a ser Gracias, profesor. si algo tengo yo es que yo se la meto toda a mis cursos. Ustedes lo van a ver. Sí, a mí yo se la meto toda. Yo me les dedico a ustedes a aula por aula, grupo por grupo, para que esas actividades todas salgan, pero muy, muy bien. Conmigo eso sí lo van a encontrar. ¿Listo? Entonces me voy a dedicar ahora sí a mis aulas, ya que ya vi que llegaron, porque es que a veces uno quiere arrancar, pero la gente no ha entrado y uno está como esperando. Entonces, a mí me gusta como dejar que la gente vaya llegando y ahora sí ya las voy a tomar ya más, pues totalmente, mucho más asistidos. Les reitero el Skype. Por favor, Skype. No pongan tickets porque eso da una vuelta larguísima. Ni ustedes ni yo queremos eso, ¿no? Eso llega por allá a un email del decano, de todo el mundo, y me toca entrar a chulear una cantidad de gente para decir, sí, ya le contesté. No. En cambio, ustedes me ponen un Skype y yo inmediatamente, ¿sí? O les digo, veámonos a tal hora, o si no les puedo contestar, les digo, hagamos una videoconferencia por Skype. ¿Ustedes qué pueden hacer? Se pueden unir en un grupo y me mandan el enlace. O a veces lo que ustedes pueden hacer es que se unen en un Meet y me mandan el enlace del Meet por Skype. Entonces yo abro el enlace y los encuentro ahí. Y ahí podemos reunirnos con ustedes. ¿Ok? Muy, muy práctico eso. Eso da un resultado tremendo. ¿Listo? Hagámoslo así. Vale, profe. Ok, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Pues ya van a ser las 9, pues no, tampoco los quiero trasnochar hasta hoy viernes y demás. Hagan la última entradita al foro, que yo mañana tempranito me levanto y los dejo a todos bien, para que iniciemos con toda la motivación a esta aula. ¿Ok? Ok, profe, muy Gracias, amable. profe. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Ujú.